Hola, soy Jocelyn Chávez, licenciada en enfermería, su tutora virtual. Un día más vamos a compartir este video que se llama Estado Mental. Recordemos que hablamos de la exploración física en un video anterior donde hablábamos de la anamnesis. En este siguiente video vamos a hablar del estado mental. Estado mental. Vamos a hacer la descripción de la escena, desarrollar la exploración del estado mental interactuando con el paciente. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: un papel y un lápiz. Dentro del procedimiento tenemos que tomar en cuenta que cuando existan problemas cognitivos, emocionales o conductuales evidentes, se utiliza una técnica llamada la técnica del cribado del estado mental en las visitas. Se tiene que evaluar la estabilidad emocional, el estado de ánimo, los sentimientos que tiene el paciente, y las preguntas de cribado específicamente son para la depresión, y una puntuación superior a 5 es un indicativo de depresión. Generalmente se registra la información referida a todo lo que es las siguientes áreas. Por ejemplo, la área número 1 es el aspecto y el comportamiento, donde vamos a poder ver la vestimenta, la apariencia, la falta de higiene. Si el paciente tiene falta de higiene, descuido del aspecto, ya significa que quizás hay un indicativo de algún aspecto mental que esté causando daño. O el estado emocional, si el paciente expresa preocupación por el contenido emocional que siente, o el lenguaje corporal, cómo es su postura, si está erguida, si hay contacto visual. Y lo inesperado obviamente sería de que la postura sea abatida, hay una falta de expresión facial, etcétera, ¿no? El estado de conciencia también es otro indicativo, si esta persona se encuentra orientada en tiempo, espacio y persona, y si tiene respuestas adecuadas o respuestas inadecuadas a los estímulos, ya sean ambientales o estímulos directos. 2 son las capacidades cognitivas, donde vamos a ver el nivel de conciencia, vamos a evaluar la memoria, la capacidad de concentración y el discernimiento. El aspecto 3 es la estabilidad emocional, el estado de ánimo y los sentimientos, donde vamos a ver el proceso y el contenido del pensamiento de la persona. 4, habla y lenguaje, donde vamos a ver la calidad de la voz, la articulación, la comprensión, qué tanto se deja entender el paciente, o la coherencia, qué tanto expresa, cómo expresa, y la capacidad de comunicación. Entonces tenemos que valorar el grado de alerta y orientación en el estado de ánimo y cognitivo del paciente, y sus procesos mentales complejos, como son el aprendizaje, la percepción, la toma de decisiones y la memoria. Entonces, tenemos que tener en cuenta y observar el aspecto físico y el comportamiento. Como dijimos, la vestimenta, el estado emocional, el lenguaje corporal y el estado de conciencia. Tenemos que investigar las capacidades cognitivas, como por ejemplo Minicop, donde observe el habla y el lenguaje, la calidad de la voz, articulación, comprensión y coherencia. Hay algunas ayudas que algunas ayudas que voy a mencionar que van a ayudar al diagnóstico diferencial, como por ejemplo la demencia. En la demencia nosotros vamos a ver como datos subjetivos que el paciente olvida acontecimientos significativos, se encuentra perdido en ámbitos familiares, es incapaz de desarrollar actividades como hacer la compra, preparar alimentos o tomar su medicación incluso. Cambios del estado de ánimo, donde está depresivo, enfadado, algunas veces más intenso de lo normal, o ansiedad o agitación, y apatía también, ¿no? Y los datos objetivos que podemos observar, como por ejemplo el deterioro de la memoria, las funciones vitales, funciones sociales y ocupacionales y las actividades de la vida diaria, ¿no? En este caso hay una dificultad en el uso del lenguaje, hay un deterioro progresivo de la función cognitiva. Luego vamos a ver el delirio. ¿Ustedes han escuchado hablar del delirio? Pues en el delirio, como datos subjetivos, podemos observar o podemos ver que el paciente refiere un deterioro repentino de la memoria y la atención y los cambios de humor, disminución o aumento de la actividad. El paciente no tiene ganas de realizar ningún tipo de actividad. ¿Y cuáles son los datos objetivos? El nivel de conciencia está alterada, el paciente se muestra temeroso, desconfiado, la conversación siempre es divagante e irrelevante, y su flujo de ideas es ilógico, ¿no? Tiene percepciones alteradas, delirios y alucinaciones, y estos síntomas se incrementan y disminuyen a lo largo del día.
El otro diagnóstico que es muy frecuente en jóvenes o personas quizás que están solas o no tienen acompañamiento familiar es la depresión. Los datos subjetivos donde el paciente se siente triste, desesperanzado, inútil, hay una pérdida del disfrute o del interés, hay insomnio o sueño excesivo, el apetito está aumentado o también disminuido. Puede haber padecido pérdidas quizás de algún familiar, cambios del estado de salud o episodios estresantes, ¿no? Y los datos objetivos que podemos ver: alteración del estado de ánimo, la afectividad está abatido pero extremadamente, tiene mucha ansiedad, se muestra irritable, tiene deterioro de la concentración y de la atención, hay una indecisión y procesos mentales lentos. El otro diagnóstico mental es la manía. En la manía podemos ver como datos subjetivos el estado de ánimo persistentemente elevado y expansivo. Hay hiperactividad, hay exceso de confianza, apreciación excesiva de las propias capacidades. Y como datos objetivos vemos el deterioro de la capacidad de la concentración, el discernimiento y las funciones vitales, ocupacionales e interpersonales, y también delirios de grandeza o persecución. Habla a un volumen elevado o a gran velocidad. Su uso es excesivo en frases también, y rimas, juegos de palabras, ideas dispersas, o sea, no tiene un orden en cuanto a su lenguaje. Cuando hablamos de otro diagnóstico mental, como por ejemplo el trastorno de la ansiedad, vemos como datos subjetivos que la ansiedad o el temor que interfieren con las funciones personales, sociales, ocupacionales, las crisis de angustia, como por ejemplo mostramos que los pacientes cuando tienen crisis de angustia existen palpitación, sudoración, temblor, mareo, náuseas, dolor torácico, distensión abdominal, pesadillas, la falta de concentración y la dificultad para dormir bien. Y como dato objetivo tenemos la taquicardia, la diaforesis, los temblores, el deterioro de la atención, los actos realizados de forma compulsiva, y bueno, que van a ver un indicativo de este diagnóstico. Otro diagnóstico es la conmoción. En la conmoción, como datos subjetivos, tenemos el traumatismo craneal reciente, que puede haber una pérdida de la conciencia, hay cefalea, aturdio, mareos, náuseas, vómitos, visión borrosa, pitidos en los oídos, se muestra inquieto, irritable, no puede recordar lo que sucedió. Y en los datos objetivos vemos que hay una expresión de aturdimiento, respuestas motoras y verbal lentas, la habilidad emocional, hipersensibilidad a los estímulos, déficit de coordinación, cognición, memoria o atención. Eso es en cuanto a una persona adulta en lo que es el estado mental. Pero si vemos a un niño pediátrico, siempre va a haber un tipo de variación, como por ejemplo el retraso mental. Como dato subjetivo vemos un retraso del desarrollo de la motricidad, como es del habla, del lenguaje. Y los datos objetivos podemos ver un retraso de los hitos del desarrollo. Hay un deterioro de la función cognitiva y la memoria a corto plazo. Podemos también ver incapacidad para diferenciar dos o más estímulos y hay incluso falta de motivación. Otro diagnóstico que es muy frecuente en pediátricos es el autismo. El autismo, como datos subjetivos, podemos ver que el paciente no establece contacto visual ni tampoco tiende a compartir experiencias con los demás, se opone, es resistente a ser cogido en brazos o tocado, sus comportamientos son anómalos o repetitivos, juegos ritualizados donde siempre hace lo mismo. Hay también preocupación por los objetos, desarrollo motor adecuado a su edad, a pesar de eso, ¿no? Y los datos objetivos, el deterioro de las interacciones sociales y del lenguaje, la entonación anómala del habla, la inversión de pronombres, las frases rimadas carentes de sentido, ¿no? Y también podemos observar la falta de conciencia de otros. Otro es el déficit de la atención, o también llamado la hiperactividad. Los datos subjetivos podemos ver escasa capacidad de concentración, se distrae fácilmente, con movimientos nerviosos y sentimiento de vergüenza. A menudo el comportamiento es destructivo, incluso habla en exceso y con ataques de mal genio. Problemas en diferentes entornos, siempre va a tener un problema que le continúe.
Y los datos objetivos, podemos observar la actividad motora que se encuentra aumentada, hay dificultad para organizar las tareas, hay un mal rendimiento escolar, ¿no? Entonces significa que el estado mental es bien importante, la salud mental en todas las personas, incluso los adultos y los niños. Es importante verificar si el paciente tiene inquietudes, si tiene dudas, si tiene un temor. Entonces, finalmente la enfermera, cuando hace este tipo de evaluaciones, siempre tiene que agradecer al paciente la colaboración y el uso que va a tener para que los datos obtenidos realmente sean importantes y sean decisivos para un diagnóstico. Eso ha sido todo en cuanto al estado mental. Recordemos que en un video anterior hablamos de la anamnesis y en este video del estado mental. En los próximos videos vamos a hablar de la exploración física. Así que chicos, recuerden, es importante valorar al paciente en su totalidad. La evaluación siempre tiene que ser holística, integral. Recordemos que las preguntas del interrogatorio son sumamente importantes para poder encontrar un diagnóstico seguro, certero. Y bueno, el estado mental que evalúa mucho también para encontrar un diagnóstico del estado mental. Recordemos que todo esto va a ser integrado junto con la exploración física que vamos a hablar en los siguientes videos. ¡Chao!